¿Preparado para adentrarte en el maravilloso mundo felino? Bienvenidos al podcast Hablando en Gato, el único podcast donde los gatos tienen voz, presentado por Luismi de Catjala Terapeuta Felino y Ari de Fórmula Felina. Hoy abrimos las puertas a un animal tan fascinante como incomprendido. Dicen que huelen mal, que son agresivos, que comen lo que sea, pero ¿qué hay de cierto en todo esto? El animal del que vamos a hablar hoy es el hurón y tenemos con nosotros a una invitada muy especial que ahora nos contará porque es experta en todo el mundo huronil. Y bueno, estos seres tan alargados, sigilosos, que despiertan pasiones, pero también prejuicios, y tan carnívoro como el gato, tan juguetón como el cachorro, y tan mal etiquetado como el tofu en una barbacoa. Así que nada, vamos a presentarte. Bueno, te presentas tú, Isa, nos cuentas un poquito sobre ti, quién eres y... Pues bueno, yo soy Isa y llevo ya, yo creo que 16 años con hurones y empecé a divulgar hace ya también unos añitos, porque bueno, el mundo del hurón es bastante pobre, es un animal muy incomprendido y cuando yo empecé en él es que no hay información por ninguna parte. Y de ahí nació un poco pues esta necesidad. Luego ya me fui formando, que sí, auxiliar de veterinaria y sobre todo la nutrición, que para mí es la parte más apasionante, también comportamiento además, pero nutrición sobre todo, porque en ese punto los hurones lo pasan muy mal, Ahí yo creo que son los más incomprendidos porque al final, se si hacen quieres, muchas barbaridades. empezamos por ahí y ya hablamos luego de un poquito más de mitos, pero Sí. yo creo que los piensos que venden es tanto como también como conejos y gatos y que llenos de cereales. Y cuéntanos un poquito realmente qué tendría que comer un hurón. Pues un hurón es un carnívoro estricto, igual que el gato, entonces basándonos en eso ya sabemos que una dieta a base de carne, de hueso carnoso, de vísceras, es lo ideal. Si ya nos dejamos llevar por el marketing, por las marcas comerciales, es que yo creo que actualmente en España no vas a encontrar una marca de pienso para hurón que realmente te sirva para un hurón. O sea, ves las composiciones y son para gallina. Es que no hay ni una. Entonces, eso es un problema muy gordo. Porque empezando por ahí, cualquier persona que no esté informada o que se deje llevar por lo que te digan en la tienda, por lo que te digan en el veterinario, eh, da igual el pienso que elijas, que es que ya vas a empezar mal. Y ya si le haces caso a según qué persona, pues vas a empezar todavía peor, porque hay muchos mitos con la alimentación, que si el pan con leche, que si la fruta, la verdura, en fin. Madre mía. Madre mía. Yo aquí también fue un poquito por experiencia. Bueno, hola, mi agentes. Y hola también a ti, Isa. Yo tuve un hurón durante poco tiempo, durante un año. Simplemente lo rescatamos. Estaban los huesos, el pobre mío. Y realmente era en plan de vamos a ver qué puedo hacer. Yo sí me estudié cosas, lo que había, lo poco. Fue hace ya 8 o 9 años que lo tuve solito, ¿no? Y estuvo conmigo un año y pico hasta que le buscamos una casa un poquito más adecuada que yo en ese momento porque teníamos un montón de animales y recuerdo encontrarme pues peores incluso que los gatos, estos mitos que tú me estás diciendo. Sí, Ya lo del pan con leche ya me acaba de flipar. O sea, vale que había escuchado, yo lo alimentaba, lo voy a reconocer con pienso de gato porque encima teníamos claro. también lo Lo mismo. que se suele usar, porque Claro, hay piensos de gatos muy buenos y claro. se suele recomendar un pienso de gato de calidad si no quieres darle dieta natural, pero lo del pan con leche es algo muy extendido entre cazadores, entre ciertos grupos, muy extendido. Claro. Y bueno, por seguir un poquito más, es que claro, creo que nos tienes que contar un poco desde la base. Claro. O sea, cómo se tiene a un hurón, cómo hay que dar, qué espacio necesita. Hay algunas cositas que tenemos por ahí, pero bueno, cuéntanos un poquito más en detalle si quieres. Pues mira, yo tenía pensado luego hacer una parte de desmentir los mitos. Y entonces le pregunté a mi comunidad, en plan, venga, decidme los mitos que habéis escuchado, porque nadie mejor que un huronero te va a decir todas las barbaridades que escucha a lo largo de los años. Y hubo uno que a mí me llamó la atención, pero porque dije, pues es verdad, y este ya no es ni broma ni nada, sino que me dice la chica, pues mira, a mí el mayor mito que me dijeron es que eran fáciles de cuidar. Y dije, pues sí, pues tienes razón. Hay mucha gente que te dice, eso es el típico animal para niños. Tú lo tienes en una jaulita, tú lo tienes ahí tranquilito, tú lo tienes y nada más lejos de la realidad. Yo creo que el hurón es el animal que más te puede revolucionar una casa. Entonces, partiendo de esa base, hay que tener muy claras las cosas antes de traerte un hurón a casa. Bueno, es un carnívoro estricto, entonces ya por ahí la dieta va a necesitar un poco de trabajo por nuestra parte, pero ya en cuanto a qué necesita,
de espacio, de jaula, de seguridad. Porque mira que con los gatos tenemos la cosa de hay que tener seguridad, hay que... El hurón, yo es que hay cosas que se les ocurren que dices tú, ¿en qué mundo? ¿En qué mundo? Porque además, a ver, no es que sean tontos, pero no tienen la inteligencia de un gato. Yo creo que un gato hace ciertas cosas, pero sabe que si hago esto a lo mejor me hago daño, ¿no? El hurón va. El hurón va y vemos qué pasa luego. Entonces, hace falta espacio, no la típica jaula esta enana de las conejeras, ¿no? No, y es algo muy vendido. Y también tener en cuenta que una jaula es para que duerma y para que esté, pues cuando no podemos vigilarlo, no podemos estar en casa, pero mucha gente dice, no, yo lo tengo en la jaula, lo saco 1 hora al día. Y luego es que el hurón muerde, es que el hurón destroza cosas. Claro, demasiado, demasiado bien está el pobre. Sí, yo creo que ahí lidiamos un poco también con lo mismo de el gato es fácil, el hurón es fácil y como no hay que sacarlo como un perro, no tienes tanta responsabilidad, siempre tenemos esas comparaciones, ¿no? Y está la cosa de, parece que como no lo sacas a la calle es más fácil, ¿no? Sí. No. Y no, tienen muchas cosas, sobre todo eso que dices, que es súper peligroso porque por cualquier hueco saltan, vamos, Es es muy normal, lo típico de se me ha caído el hurón del 5.º piso. Es algo, por desgracia, muy normal. Porque si te suben a lo alto de un mueble, son muy ágiles para trepar, pero no ven bien. Entonces, si se te tienen que tirar de lo alto del armario, se van a tirar y a ver qué pasa luego. Igual que si se tienen que tirar por el balcón, es que se tiran, es que no ven ese peligro. Y otra cosa que has dicho, lo de la agresividad, que sí que también he oído yo muchas veces que te dicen, no, los hurones muerden, los hurones son súper agresivos y esto tiene un porqué. Claro. ¿Me cuentas un poquito? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el hurón usa la boca. Se comunica usando la boca. Conoce usando la boca. Aprende usando la boca. Y yo creo que las personas estamos muy mal acostumbradas a yo lo quiero todo fácil y yo lo que quiero es un peluche. Entonces yo quiero un hurón cachorro, quiero encima cogerlo antes de tiempo, o sea, tampoco le estoy dando esa oportunidad al animal de estar con su madre, con sus hermanos, desarrollarse, usar la boca como toca con ellos, aprender. Se lo estoy quitando todo. Pero es que encima que se lo quito todo, también quiero que llegue a mi casa y que no me haga nada, que no use la boca, que nada. Y eso hay veces que se consigue, lo consiguen a base de castigo, pero ¿a qué precio, no? Eso es algo que yo siempre digo. Si tú quieres un hurón, ten en cuenta que las manos van a tener heridas. No van a tener heridas de, oh Dios mío, me ha quitado un trozo, me ha dado puntos, no, pero el hurón es un animal que usa muchísimo, muchísimo, muchísimo la boca para jugar, para comunicar. Y es verdad que yo creo que el hurón es un animal que, como digo yo, que tiene la mecha más corta. A lo mejor el perro te aguanta un poquito más las tonterías. Bueno, el gato depende del gato, ¿no? Pero el hurón tiene la mecha muy corta. Al hurón no le gusta algo y te lo puede hacer ver, pero que si a la primera no lo entiendes, a la segunda te va a morder. Entonces son animales que necesitan que se les respete muchísimo y que se aprenda bien cómo tratarlos y cómo se comunican. Y has hablado un poquito de socialización, al fin y al cabo, igual que los gatos. ¿Manejamos algunas fechas o algunas así para que la gente también sepa cuándo adoptarlos, cuándo...? Lo que recomiendo, si queremos un cachorro, antes de los 3 meses no. Antes de los 3 meses no, y el problema es que la gente que cría se los quita no cuando empiezan a ser un problema, porque no es un problema, pero sí cuando empiezan a ser un trabajo. Cuando ahí de verdad, porque antes están con la madre lo hace todo y eso es maravilloso. Pero en el momento que esos bebés empiezan a ser cañeros, empiezan a usar la boca, y ya no solo entre ellos, porque entre ellos van a aprender muy fácil y esa etapa es maravillosa y es genial de verla, pero tú también tienes que estar ahí y tú también tienes que poner tu parte, tu trabajo y tus manos para que esos bebés aprendan a controlar con las personas, porque la piel de un hurón es durísima, durísima, y entre ellos se van a llevar de una forma que como te lo apliquen a ti, te van a dejar las manos hechas polvo. Y esa es la parte que mucha gente que cría, pues se quita del medio. Llegan a las nuevas casas y es un marronazo porque mucha gente es nueva, es novata, y de pronto te encuentras a un animal con unos dientes afiladísimos que te está destrozando las manos, pero no lo hace a malas. Y el problema es que pensamos que lo hacen a malas, reñimos y ahí ya empieza todo cuesta abajo y sin freno. Entonces yo recomendaría que si queremos un bebé, no antes de los 3 meses y también siendo responsables y sabiendo dónde cogemos a ese bebé.
Porque no te sirve de nada esperarte a los 3 meses, pero que ese animal se haya criado aislado, se haya criado sin su madre y demás. Y luego, pues si queremos adultos, hay protectoras, hay muchas personas que por desgracia no pueden tenerlo y también están dando a sus hurones adultos en adopción, que ese también es otro tema que a mí me gustaría hablar, porque mucha gente tiene ese prejuicio de no, adulto no porque no se adapta a mí. Y yo creo que muchas veces un adulto es lo mejor que te puede pasar en según qué situaciones. Es importante porque esto también lo decimos nosotros mucho de gatos. Exactamente, sí. A mí es algo que me da mucha pena porque, bueno, yo he traído hurones adultos a casa y he traído hurones bebés. Tengo las dos experiencias y mi experiencia con adultos es maravillosa, maravillosísima. Entonces, es algo que a mí me da pena cuando escucho. No quiero un adulto porque ya no se va a acostumbrar a mí o porque ya, como dicen, ya tiene sus manías. Pues tú también tienes tus manías y el hurón te va a aguantar, quiero decirte. Y es un tema que yo sí creo que cuando eres novato, un hurón adulto te va a venir mucho mejor que un cachorro, porque un hurón adulto tiene su carácter, un hurón adulto tiene más vivencias, más experiencias que un cachorro, no, un cachorro está ahí para revolucionar y no controla la mordida y hay veces que tampoco sabe gestionarse a sí mismo y eso es un problema. Cuando tú no has tenido un hurón en la vida y de pronto te viene una cosa muy graciosa, muy pequeñita, pero es que te destroza, es que te coge y no hay manera de que te suelte. Y muchas veces quitamos esa oportunidad a un hurón adulto cuando de verdad yo tuve a Leo y a mí ese hurón me marcó muchísimo. Él vino de una protectora y a mí me marcó muchísimo porque es que fue una maravilla de hurón. Y yo siempre lo pensaba y decía, joder, es que hay mucha gente quitando, o quitando por, ¿cómo se diría? Por ese pensamiento de, no se va a adaptar a mí y le está quitando la oportunidad y también tú la oportunidad de vivir una experiencia maravillosa. Ahora, por ejemplo, tengo a Luna, que también vino de adulta, tiene ya 6 años y yo soy su tercera casa. Y la Aurona se adaptó maravillosamente. Tiene sus traumas, vamos a decirlo, sí, porque no la han tratado bien, pero pues ya está, también son cosas que tú tienes que ser consciente. Un cachorro también puede venir con traumas porque al final es un hurón muy maleable y es una esponja. Entonces, un cachorro malcriado, o malcriado en el sentido de no socializado, no expuesto a estímulos y demás, puede ser un problema también muy grande, que eso la gente no lo piensa, la gente se queda con, aquí tenemos al bebé, qué gracioso, qué bonito, y yo quiero eso, eso y eso, pero no te paras a pensar en lo demás. Y eso sí es un problema muy grande. Y una cosa que has dicho, que tiene 6 años tu hurona. Mm. ¿Cuánto viven los hurones? Para que sepamos la responsabilidad que tenemos cuando Para mi gusto, poco. La media suele estar entre los 8 y los 10 años. Ya un hurón de 10 años, la verdad es que es un hurón bastante mayor, pero en esa etapa suele estar un hurón bien cuidado, teniendo en cuenta pues lo que tenemos a día de hoy, porque hay mucha consanguinidad, mucha mala cría y eso al final pues da problemas. Hay una persona, no sé, por los países nórdicos, no recuerdo ahora mismo exactamente dónde, que sus hurones llegan a los 15, a los 16 años, una maravilla. Ojalá pudiésemos conseguirlo. Muy difícil, muy difícil. Pero sí, mínimo échate los 8 años. Una responsabilidad para 8 años, cuidándolo bien y... Es bastante. Y esto de que nosotros sí que decimos mucho que adoptar de cachorritos a 2, por ejemplo, en gatos, que es mejor juntos, ¿en hurones también es así? Yo sí lo recomiendo. Yo sí lo recomiendo. Hay gente que no está de acuerdo porque te dice que, bueno, que la responsabilidad de un hurón ya es muy grande o el tener un hurón por primera vez es algo a lo que te tienes que acostumbrar como para tener dos. Yo creo que no es así y que dos te van a resultar mucho más fácil. Sobre todo si hablamos de cachorros a los que destetamos encima antes de tiempo, por lo menos que tenga un hermano con el que esa etapa de juego intenso, de cuando son, sobre todo los machos, súper brutos, súper, por lo menos que la viva con el hermano y que puedan aprender a controlar la fuerza, la mordida. Porque al final tú no eres un hurón y por más que tú quieras, tú no le puedes dar lo que otro hurón le puede dar. Entonces yo sí lo recomiendo. Ya en casos adultos o en casos concretos, pues a lo mejor hay que ver más la situación. Pero si tenemos la oportunidad de coger cachorros, dos mejor que uno, sin duda. Y yo te voy a contar
aquí aprovecho, siempre soy aquí. Donde tengo a alguien, yo tenía Vale, dudas, nadie me las solucionó. Por ejemplo, mi rolito, bueno, yo tuve una época en lo que hacía era meterme en 1000 anuncios, buscar el que peor me pareciese para ir precisamente a cogerlos, sacarlos de ahí, y demás, ¿no? Y a mí me dieron a Rolo, cogió del pescuezo, como se solía ah, coger a los humanos, a los hurones, le pegó un bocado y lo primero que hizo fue darle un claro, tortazo, ¿no? Lo típico. sí, Llegó de adulto en los huesos, me costó 4 meses poder entrar en la habitación donde estaba él, claro, que se me lanzase de esa forma. Evidentemente, con lo que estás contando, el hurón, igual que el gato, también tiene un periodo de aprendizaje durante toda su vida y todo esto, ¿no? Yo en mi caso lo hice como si fuese cualquier otro animal de los que yo haya adoptado. Fue, muérdeme, yo me ponía espinilleras, me ponía de todo. Lo que le hice fue un agujero en un armario. Él se metía debajo en una coja, no era para él. Iba andando poquito a poco y al final fui el único que conseguí que no me mordiese poco a poco. Y luego cuando se fue ya a su casa ya no mordía prácticamente a nadie. Evidentemente, ese periodo de socialización, digamos, de aprendizaje y demás, también ellos son súper lábiles, ¿no? Son súper... que van aprendiendo, digamos, durante toda su etapa también. claro. Es que, ¿qué me has dicho? 4 años tenía, ¿no? No lo sabemos, era adulto. Ah, Era adulto seguro, no sabemos qué edad tenía. es que imagínate, pues, toda la vida que has vivido en un sitio donde te pegan y lo tienen muy normalizado, porque hay gente que no lo hace cuando te van a dar un hurón, no lo hacen delante tuya, pero tú ves que a ese hurón le han dado. Pero es que cuando encima ya lo hacen delante tuya, lo tienen tan normalizado que es que, pues piensan lo peor, cómo habrá vivido ese hurón. Entonces ese hurón ha aprendido que se relacionan a base de palos. Y si yo hago algo mal, me van a dar un palo. Y las personas no son alguien para confiar. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues hay hurones que tienden a esconderse y hay otros que se envalentonan un poco más y voy y o tú me das o yo te doy, que Se defienden. es lo Al más final se normal. defienden. Sí, sí, porque la verdad es que los hurones, para los chiquititos que son, tienen un carácter que tela. No se dejan amedrentar. Entonces es muy normal, no te voy a decir el 100% de los casos, pero casi el 100% de los casos de hurones agresivos, de esta agresividad que dices tú, de verdad hay un problema, hay miedo detrás. Hay Claro, miedo porque los han tratado mal, porque se han relacionado con ellos a base de palos y al final, pues es lo que aprende el hurón. Y hasta que llega alguien con la paciencia de decir, venga, vale, vamos a hacer las cosas distintos y voy a romper ese patrón. Pero para romperle el patrón al hurón hace falta mucho tiempo, muchísimo tiempo, y para que ese hurón se dé cuenta realmente de que tú ya no vas a pegarle como el resto de personas que ha conocido. Hace falta muchísimo tiempo. Y dependiendo de las cosas que le hayan hecho al hurón, pues hará falta más o hará falta menos. Yo tuve una hurona en acogida a la que no pudimos tocar en la vida. O sea, coger a la hurona, cogerla en peso era totalmente impensable. Ella llegó de adulta, mordía, y para que soltase, pues lo que hacían las personas que la tenían era meterla en un cubo de agua. Claro, en algún momento tienes que soltar. La hurona no bebía agua. Es claro. que veía el bol del agua y no había manera. Entonces, bueno, con calditos, con tal, la hurona estaba hidratada, pero la hurona vivió en casa, Fili se llamaba. Vivió en casa, pues yo creo que fueron 3 o 4 añitos, y en esos 3 o 4 añitos aprendimos a relacionarnos con ella de la forma en la que ella se sentía cómoda, pero no hubo manera porque claro, yo la cogí con idea de que luego se fuese en adopción, pero es que no era viable, no era viable porque pues para salir de la jaula, por ejemplo, le abrías la puerta y le ponías un transportín, entonces ella entraba en el transportín y tú ya la llevabas al patio, a la habitación, a donde fuese para que ella saliese. Y a la hora de guardarla, lo mismo. Le ponías el transportín, ella entraba en el transportín y tú ya la llevabas a la jaula. Al final nos entendimos. Tú no quieres que yo te toque, yo voy a respetarte, pero bueno, hay que llegar a un punto intermedio para moverte, para tal, pero es complicado, porque hay hurones a los que tratan tan mal que los rompen totalmente. Pero la mayoría de casos son recuperables. Con mucha paciencia son recuperables, Mm. pero hay que tener paciencia y hay que tener ganas. Como tú dices, yo muchas veces me escribe la gente en verano porque ahora es la época de bebés. Y la típica persona que ha cogido un bebé más pequeño de la cuenta y es que el hurón me muerde. Es que, ¿qué hago? Pues mira, te va a tocar ponerte zapatos cerrados, vaquero, largo y mala suerte y aguantar bocados porque es lo que has querido, Claro. pero la gente no tiene paciencia para eso.
¿no? Y que luego son recuperables. O sea, este Sí, sí. animal al final lo único que hacía era a ciertas personas. Ya se le quedó con ciertas personas, no las podía ver. Y lo sacaba a pasear, ahora hablamos también de eso, lo sacaba afuera, lo sacaba al campo, eso lo pasaba pipa, y solo con ciertas personas era enfilado. Básicamente, además, yo le decía, ya está, ya vete. O sea, A mí también me ha pasado eso con algunos hurones. A mí eso me hace gracia, porque son muy selectivos. sí, Son muy sí. selectivos y yo he tenido hurones que a amigos, a conocidos, pero era una persona concreta y no había manera. No había manera. Pero es eso, si realmente el hurón tiene la suerte de dar con una persona comprometida, al final acaban siendo hurones maravillosos, porque tienen muchísimo que dar y porque tienen es como, ¿cómo te digo? Como que parece que al romperle tú ese patrón, sale un hurón totalmente distinto. Y para mi gusto son luego los más cariñosos y los que más están contigo, los que más atención te prestan. Son maravillosos, pero para eso tienen que tener la suerte de dar con una persona realmente comprometida y que no lo haya cogido pues por un capricho. Y esto yo creo que pasa con la mayoría de animales, que al final Claro, cuando los adoptas de claro. adultos son mucho más agradecidos y al final sabes cómo es su personalidad. Claro, a ver, al final, si tú haces tu búsqueda y tal, de adulto yo siempre lo recomiendo más. Y sobre todo si eres una persona novata. Es que luego hay cachorros que vienen muy bien criados, por supuesto, pero si eres una persona novata, un adulto que esté bien, que te sepan decir el carácter y demás, mucho más fácil, muchísimo más fácil, porque te saltas esa etapa de adolescencia que yo creo que en cualquier animal es desesperante a veces, Sí. te la saltas. Y eso, para un novato, la adolescencia puede llegar a ser muy frustrante, porque tú tenías un hurón maravilloso, un cachorro súper gracioso que saltaba mucho y de pronto ahora el cachorro lo único que hace es, bueno, cachorro, ya no cachorro, morderte y no hay manera de que entienda, de que no te tiene que morder y te hace mucho daño y la adolescencia es una etapa muy, muy dura para los hurones, pero lo que toca. Para todos. Pero bueno, si has cogido un cachorrín, ya sabemos lo que toca. Mm, Otra cosita que echa mucho para atrás a la gente son los olores, que suelen sí. decir que es que los hurones huelen fatal, que no cojas un hurón porque eso huele fatal. Yo aquí Cuéntanos. le mando un besito a mi madre que se acuerda mucho de eso. Yo ahí tengo una frase. A ver, siempre hay personas que son más delicadas a la hora del olfato y eso es así. Yo recuerdo durante mi embarazo, yo lo pasé muy mal, pero porque es algo excepcional. Te eres más delicada y ya está. Pero yo siempre tengo una frase que es que si un hurón apesta, realmente apestar, es que el hurón no está bien cuidado. Y de ahí no me mueve nadie. No me mueve absolutamente nadie. El hurón tiene un olor particular. Estamos acostumbrados al olor del perro y al olor del gato. A mí a lo mejor el olor del perro me puede parecer o me puede desagradar más que el de un hurón, pero no me parece un mal olor. Pero sí que es verdad que es un olor al que no estamos acostumbrados. Esa grasita que producen tiene un olor muy peculiar, pero no es un mal olor. Un mal olor de esto que dices, oh Dios mío, no se puede entrar en esta casa para nada. Casa hay que tener higiene, hay que tener constancia y la dieta también hace mucho, muchísimo. Muchísimo. Yo recuerdo mi pareja, cuando a mí me conoció, yo ya tenía hurones y mis hurones ya comían dieta natural. Entonces, mi pareja en la vida había vivido lo que es tener un hurón comiendo pienso, hasta que tuvimos la primera acogida. Y yo recuerdo como me decía, este hurón está malo, a este hurón le pasa algo. Y claro, yo veía el hurón y el hurón estaba bien. Estaba bien. Y no, 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 está malo porque huele muy mal, de verdad. A este hurón le pasa algo, no es el pienso. Una alimentación a base de pienso hace que las cacas y que el hurón en sí huela muchísimo, muchísimo más que cuando el hurón come dieta natural. De eso por descontado. Y luego aparte, pues la higiene. Hay gente que se piensa que con limpiarlos una vez a la semana vas que chuta y para nada. Al final es un arenero que está ahí, si es que usa el arenero, no es como el gato, que el gato, bueno, te entierra las cacas, te lo disimula un poco, no, no, el hurón va, yo voy, lo hago y me piro y tú lo limpias si quieres. Si no usan el arenero, pues ya peor también. Es ser más estricto. Claro, porque la naturaleza del hurón es ir a un arenero. No ir a un arenero, pero sí ir siempre al mismo sitio. Entonces, con eso sí podemos jugar para al final enseñarlos a ir a un arenero. Ujú. Es muy común que el hurón
pues coja una esquina de tu casa y ahí va a ir siempre. Y se le mete en la cabeza que es esa esquina y da igual que tú lo intentes en otra, que no, que es esa y es esa. Entonces, juega con esa ventaja. Pues venga, pues vamos a poner ahí el arenero, vamos a trabajar para que vaya el arenero, pero sí que es verdad que con cachorros, si la madre usa el arenero, por imitación van a ir. Y eso es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque ese es un problema muy grande para los huroneros, creo yo. Es que no hace y yo creo que es por compararlos con un gato, Claro. porque es que el gato le sale solo y tenemos la mala costumbre de comparar y al hurón no le va a salir solo para nada. Y a la mínima que entren en el arenero y vean que hay una caca donde a ellos no les gusta, o a lo mejor en la vez anterior hicieron pis en la entrada y ahora ponen una pata y se moja, ya no. Y entonces te lo van a hacer fuera. Y si tienes más de uno y uno ya lo hace fuera, ya se abre una veda maravillosa para ellos. Yo sí creo que hay que tener mucha paciencia, mucha constancia y se puede conseguir. Yo, por ejemplo, les tengo una habitación y van a los areneros. ¿De vez en cuando me puedo encontrar una caca afuera? Pues sí, pero bueno. Pero que todos los hurones vayan al arenero, a mí me parece cuanto menos sorprendente. Bueno, ahora tengo a un macho en celo y no va a ir al arenero, pero eso ya es otro tema con el que es que ni siquiera me peleo. Que ese es otra. Muchas veces decimos que es que el hurón apesta, es que no sé qué le pasa al hurón, es que no aguanto el olor. Hace 2 o 3 días me decía una persona que no aguanto el olor. Bueno, ¿y tu hurón está en celo? No lo sé. Pues a ver, y realmente estaba en celo y se lo dije, digo, bueno, pues cortar el celo y volverá a oler como te olía antes. Claro, porque me decía, es que no sé qué le ha pasado, pero ha aumentado de pronto el olor, claro, porque ha entrado en celo. La importancia de informarse también. Eso es Ay, otro súper tema, que yo creo que lo vamos a dejar para después porque quiero algo más básico primero, solo para la gente que no tiene ni idea de hurones y que no sabría qué hacer al tener un hurón. El espacio, el enriquecimiento, ¿cómo tienes tú organizada, por ejemplo, la casa? Bueno, lo muestran mucho en redes, pero para los que no te conozcan. Pues mira, yo ahora mismo los tengo en una habitación, porque ahora vivo en una casa de 2 plantas y a mí la verdad es que sí que me da mucho miedo. Yo veo vídeos, la gente los tiene, suben, bajan escaleras. A mí me da mucho miedo que se me tiren por el huequito de la escalera y tal. Entonces, cuando he vivido en casas de una sola planta, ellos pueden salir y sin problema. Pero cuando vivo en casas de 2 plantas, no, porque me da muchísimo pánico. Entonces yo les tengo una habitación, intento escoger la más grande de la casa, porque ya que van a estar un poco más restringidos en ese sentido, tienen una habitación donde lo que tengo es como un corralito, no sé el nombre, una valla, sí, para yo poder abrir la puerta y que no me vengan todos en masa, o para cuando tengo que limpiar, puedo poner ahí el cubo de la fregona, los productos y no me lo tocan. Y en esa habitación, pues yo les tengo los areneros, que ahora mismo en verano tienen una piscinita con sus tronquitos, con sus ramitas, tienen una rueda de estas grandes de coche y dentro les pongo heno, que les encanta para hacerse sus camitas y demás. A mí me gusta, dentro de lo posible, cuantos más elementos naturales tengan, mejor. Cuanto más, yo hace tiempo ya que no uso tela, en plan camas de tela, que está bien usarlas y demás, pero sí que es verdad que tuve un par de hurones con pica y uno de ellos, de hecho, murió y ya intenté quitar al máximo toda la tela, entonces ellos duermen en el heno, ahora que hace tanta calor, duermen los pobres en el suelo porque es que no pueden, porque esa es otra, lo pasan muy mal con el calor. Pero en la habitación yo siempre intento que cuanto más elementos naturales haya, mejor. Y siempre recomiendo lo mismo. Está muy bien las piscinitas de bola. Yo ahora he comprado unas bolas de estas de colores, de plástico, pero intenta ponerle elementos naturales porque lo van a disfrutar muchísimo. El poder escarbar en tierra, el poder trepar por tronquitos, porque muchas veces, creo yo, que nos centramos tanto en darles como juguetes de plástico que nos olvidamos de que el hurón tiene unas necesidades y unas habilidades que pasamos totalmente por altos y que parece como que los dejamos dormidos en ese sentido. Yo veo a mis, y hay gente que me lo dice, es que tus hurones trepan de una forma que es que el mío no podría hacerlo, sí podría, pero hay que darle pues la opción a hacerlo. Yo le tengo sus tronquitos que hace así como un puente, entonces van por encima del puente y para arriba y para abajo, y me tengo unos saltos que la gente dice, no, el mío no podría, el tuyo sí podría. Pasa que para eso hay que darle la oportunidad de que desarrolle esa habilidad.
Incluso la musculatura, porque si no se mueven, Claro. no se No, mueven. no, no, no. Mira, es muy común y a la gente le hace mucha gracia y yo lo puedo entender porque, bueno, es adorable los hurones gordos, pero gordo nivel gordo, que, que es que no hay músculo ahí. Por ejemplo, los machos en su primer invierno sí se suben bastante de peso, pero, y es algo normal, pero luego ya no. Cuando tú ves un hurón musculado, se nota muchísimo la diferencia, incluso en el peso. Tú puedes coger dos hurones que visualmente parecen iguales, pero luego hay uno que pesa muchísimo más, aunque sean igual de largos, aunque parezca que estén igual de peso, no. Es uno que tiene músculo, que está bien desarrollado, que se mueve, que trepa, que salta, que tal, y otro que no. Otro que pues tendrá una pelotita y poco más y 2 o 3 peluches. Y yo creo que ahí es donde entra el enriquecimiento y el pensar qué habilidades tiene un hurón y cómo puedo hacer yo que desarrolle esas habilidades. Y en consecuencia también cómo tengo que asegurar la casa luego. Porque a mí la gente le hace mucha gracia los saltos que dan mis hurones, a mí no me hace ninguna. Pero bueno, y de hecho ahora tengo la habitación un poco más fea porque antes tenía la valla a ras. Ahora tuve que poner como una especie de cosa por encima porque uno de ellos saltaba la valla, le puse un tubo y saltaba el tubo, entonces que al final es, sí, yo desarrollo tus habilidades, pero luego también tengo que asegurar en consecuencia eso. Claro. ¿Y qué opinas de sacarlos a pasear, esas cositas que se ven? Aquí por Madrid se ven muchos también. A mí me gusta, pero hay que hacerlo bien. Claro. A mí, por ejemplo, sacarlo, y te lo digo ahora, cuando yo en su día pues lo hice. Y lo bueno es avanzar, informarse y cambiar esas cosas que en su día hicimos mal y decir, oye, pues yo lo hice. En su momento lo hice y ahora no lo haría. A mí no me gusta llevarlo a sitios masificados donde pueda suponer un estrés, donde te vayan a parar cada 2 pasos y ahora quiero tocar al hurón. Yo, por ejemplo, al centro de la ciudad pues no lo llevaría. O a pasear por, por una calle así concurrida que ahora pasa un perro, ahora pasa un coche, ahora muchísimo. No me gusta. Yo lo que recomiendo es te lo llevas a la playa en temporada baja, cuando no se vayan a morir de calor. Te lo llevas a la playa, te lo llevas al bosque, a un parque tranquilito. A mí eso me parece genial, sobre todo porque también es importante el darles ese contacto con la naturaleza. Ahora, llevártelo, pues como te digo, llevártelo a un sitio masificado, ¿realmente tiene algún beneficio para el hurón? Yo he visto gente, me lo voy a llevar al centro comercial. ¿Qué hace tu hurón en el primar? Quiero decirte, el hurón está estresado, el hurón quiere estar en su casa durmiendo a la Bartola y no quiere que 50 personas que no conoce de absolutamente nada lo estén tocando. Y a lo mejor, pues si en vez de llevártelo al centro comercial, te lo llevas a la playa o te lo llevas a un parque tranquilito, lo va a disfrutar 1000 veces más. Y va también a desarrollar habilidades, va a escarbar, va a trepar, va a oler, va a buscar, que eso también es muy importante. ¿Quieres que abramos el melón de la castración? Le damos por ahí. Bueno, yo Como tengo tú quieras. una Ah, pequeñita mira, duda vale. antes, que es que me acabo de acordar ahora mismo, ha venido la palabra, ¿no? Y esto yo creo que va un poco también con el enriquecimiento y demás. Lo típico que se habla del fotoperiodo, Sí, de los hurones y demás. Yo creo que esto entraría en cuidados porque es súper importante. sí, sí, Eh, eso es algo que sí que es verdad que últimamente lo oigo menos y creo que es un problema el oírlo menos porque tengo la sensación de que se está olvidando una parte muy importante. Si nosotros pensamos en los turones, que serían el familiar salvaje del hurón, que de eso también hay que hablar, de que no son salvajes, pero si nosotros pensamos en los turones y los hurones son animales crepusculares. Al amanecer y al atardecer, anochecer es cuando más activos están. ¿Qué pasa? Que esas horas puntas de mucha luz y demás están en su madriguera, están 100% oscuras. Y eso a nivel orgánico tiene un porqué. Ellos necesitan, dependiendo de la época del año, dependiendo de si están castrados o no, necesitan unas horas de luz y de oscuridad al día. Normalmente yo siempre suelo recomendar el mismo tramo, a no ser, pues como te digo, que sea un hurón que esté ya enfermo, que tenga enfermedad adrenal, o la gente que tiene al hurón entero y a lo mejor quiere tener los celos como más controlados, pero lo normal de 14 a 16 horas de oscuridad diaria. Y no sirve que es que no se pone aquí debajo y está medio oscuro. No, no, oscuridad 100%. Y es importante porque luego vemos, sobre todo en neurones castrados,
que aumenta más todavía el riesgo de enfermedad adrenal, pero ya no es eso, porque nos quedamos con lo más grave, que sería la enfermedad adrenal, pero no, es que el hecho de no tener un buen fotoperiodo también te afecta en que los celos están totalmente descontrolados y te encuentras a una hembra que ya ha terminado la época de cría, pero es que me acaba de entrar en celo. Claro. O que todavía le quedan 2 meses para la época de cría, pero la hembra ya ha entrado en celo. O el macho todavía no ha entrado en celo y a lo mejor tiene 1 año y medio. Muy normal no es. Y eso también viene de que no están regulando el fotoperiodo. ¿Cómo regulamos el fotoperiodo? Pues depende también un poco de cómo tienes al hurón. La gente que tiene una jaula, pues lo que hace es que compra unas fundas que transpiren, que sean fresquitas. Y la verdad es que no es tan difícil. Yo creo que muchas veces la gente dice, madre mía, 16 horas, ¿cómo lo hago? Si tú cuentas las horas que tú estás durmiendo, las horas que tú estás fuera de casa, pues a lo mejor le tienes que meter unas horitas más, pero no es tan complicado. La gente que tiene una habitación, bajan las persianas. O yo, por ejemplo, en esa habitación no tengo persianas, pero lo que hago es, son como unas cortinas blackout, me llaman perfectamente. Sí, sí. Hay otras veces que los mismos hurones son muy inteligentes y buscan. Ahora con el calor no van a buscar nada, pero en invierno sí es muy normal, tú entras en la habitación y tú no ves hurones. ¿Dónde están mis hurones? Y ya te pones a rebuscar y ves que entre el heno se han hecho Por eso digo que es muy importante ofrecerle alternativas naturales. Ellos en el heno se hacen unas pedazos de cuevas, unas pedazos de madrigueras, que tú puedes meter la mano entera hasta aquí y tienen ahí hecho una maravilla. Cuanto más posibilidades le des, también ellos más van a desarrollar, pues lo que decíamos, esas habilidades y van a buscar lo natural. También te venden que sí, cubos, en plan camitas, donde se meten dentro y está cerrado, pero sí, es muy importante el tema del fotoperiodo. Y es un problema porque la gente que pues, lo tengo en el salón y de día le está dando la luz y de noche le está dando el televisor y al final el hurón no tiene un fotoperiodo real y luego pues es lo que hablamos, de control de celos, enfermedades, en fin. Qué interesante, porque yo esto no lo sabía, ¿ves? Y yo creo que ya sí podemos entrar al celo porque va casi intrínsecamente, ¿no? Eso es lo importante también del fotoperiodo, que es precisamente controlar esta reproducción tan marcada al final que tienen los... Claro, el celo en hurones tiene tela, porque en hembras es peligroso y en machos es muy pesado. Un macho en celo hay que tener mucha paciencia. Entonces, en hembras, lo que hay que tener muy claro es que una hembra en celo nunca sale sola del celo y si la dejamos en celo prolongado, estamos poniendo en peligro su salud y al final puede morir. Que es algo que últimamente también, yo tengo la sensación de que antes se hablaba más y ahora ha dejado de hablarse y me pasa mucho que viene la gente y me dice que no sé qué le pasa a la urona, que se ha quedado calva, que está perdiendo pelo, que es que se me pone mala cada 2 por 3 y lo que pasa es que la urona lo mismo lleva 4 meses en celo. Pero a mí lo que me parece más preocupante es que el veterinario no te ha dicho que a la urona hay que cortarle el celo. Eso sí me parece mucho más preocupante. Entonces, la urona, no más de 15 días en celo. Una vez que entra en celo, ya vas al veterinario y se le corta el celo, ya sea con Lupron, ya sea con implantes, hay que cortarle el celo, sí o sí. Y al macho, pues un macho en celo no es peligroso en sí para su salud. Bueno, llega un punto en el que se puede estresar, puede dejar de comer y también hay que valorar, ¿no? Que también hay que cortarle el celo y que el animal viva tranquilo. Pero sí que un macho en celo hay que tener ganas de tenerlo. Un macho en celo va a aumentar el olor, como dijimos antes, muchísimo, muchísimo. Yo creo que realmente no sabes lo que es que un hurón apeste hasta que no tienes un macho en celo. Y porque además son muy guarros, pero porque es la naturaleza. O sea, un macho en celo, ¿qué tiene que hacer? Marcar. Todo tiene que oler a mí. Entonces, esto es mío y todo tiene que oler a mí. Entonces, se van dejando pipí por todas partes, pues a lo mejor empiezan a hacer caca fuera del arenero, se revuelcan en su propio pis para que ellos también huelan más fuerte. Es una maravilla tener un macho en celo, vamos. Entonces, también lo ideal al final para ti, para tu convivencia, es implantarlo. Porque aquí vamos a lo de que los hurones no se recomienda la castración quirúrgica. Y eso hay que metérselo en la cabeza. No se recomienda la castración quirúrgica, ni de cachorras, ni de adultos, ni de ancianos. Porque hay gente que te dice, bueno, no, es que ya el hurón tiene 4 años, entonces lo voy a castrar. Porque de aquí a que tenga enfermedad adrenal ya será muy viejo. Oh, pero ¿qué necesidad tienes?
Claro. ¿Qué necesidad tienes de que el hurón con 7 años empiece con enfermedad adrenal? Cuando el hurón a lo mejor con 7 años puede estar maravillosamente. Y la alternativa, porque claro, ¿vale? Y si no lo castro, ¿qué hago con el hurón? Implante. La castración química. En hurones se usa el implante de deslorelina y es una maravilla porque en perros, por ejemplo, dura 6 meses, creo, que es lo que te pone el prospecto. Pero en hurones te puede llegar a durar hasta 5. Es que muchas veces, depende de cuándo implantes al hurón por primera vez, imagínate que lo implantas con año y medio, porque yo al macho sí que me parece interesante dejarlo desarrollar un celo. El primer celo me parece muy interesante que lo desarrolle. Imagínate que implantas al hurón con año y medio, que te pones que un hurón con 6 7 años es cuando necesitas renovar el implante. Que tampoco es que te vayas a gastar un pastizal a lo largo de la vida del hurón. Y bueno, y que si te lo tienes que gastar, pues Toca. para eso has querido hurón, ¿no? Claro. Pero mucha gente dice, no, es que para lo que vale eso lo castro. Bueno, Sí, porque aquí estamos hablando de enfermedad adrenal, estamos hablando de enfermedades graves por sí, castrar a estos animales. O sea, que es que sí, no es sí, que sea un capricho, ¿no? Es que influye no. muchísimo en su... Y que al final tú lo castras ahora por no querer gastar el dinero en un implante, pero luego el implante lo tienes que poner como prevención de la enfermedad adrenal que vas a causar por castrar y también lo vas a tener que poner como tratamiento de la enfermedad. O sea, es que no te vas a librar del implante. Entonces, ahórrate una castración, ahórrate ponerlo en riesgo y directamente implántalo. Que tampoco es tan caro, teniendo en cuenta lo que vale un hurón en sí y lo que vale un tratamiento para una enfermedad, no es tan caro. Gastarte cada 3 años, pues a lo mejor 100 euros en un implante. Son cosas que hay que tener ya, antes de tener al hurón, hay que tener pensadas. Y yo creo que me voy a meter en lo nuestro, que he empezado con ello, pero como nos hemos metido tanto en comportamiento y en todo esto, vamos a ver qué come un hurón. Ya hemos dicho que es carnívoro, que pueden comer el pienso del gato, pero realmente qué come un hurón. Porque hemos visto muchas veces que les dan fruta y todas estas cosas que... Lo ideal, para mí la alimentación ideal sería presa. Pero yo entiendo que ni todo el mundo puede ni todo el mundo quiere. Yo, por ejemplo, mis hurones comen dieta natural, comen crudo, y hay veces que comen presa y hay veces que comen pues carne, hueso, en fin. Pero lo ideal al 100% sería tener al hurón alimentado únicamente de presas. Hay empresas específicas que ya te lo venden, que suelen vender a zoológicos, a centros de conservación de animales silvestres, y te venden codornices, palomas, pollitos, ratas, ratones, de todo. Luego, si no queremos optar por la presa, alimentación natural. Te iba a decir alimentación cruda, pero no, depende del animal también. Alimentación natural. Cuanto más lejos esté el hurón del pienso, mejor. Y si no lo ha probado en su vida, muchísimo mejor. Hace años se hizo un estudio y se veía que es que incluso hurones que solo habían estado comiendo pienso un año, aunque luego tú ya los cambies y te tienes toda la vida dándoles natural y demás, tienen más predisposición a insulinoma. Pero el mínimo contacto que tenga el hurón con el pienso ya te está marcando un punto rojo de insulinoma. Bueno, insulinoma es la más grave, pero problemas digestivos, linfomas, todo. El pienso al final es una opción porque tiene que haber variedad de opciones, pero yo siempre, siempre, siempre recomiendo que si podemos evitar el pienso, muchísimo mejor. O como mucho, pues sí, ponérselo, pero ir aportando muchas otras cosas que al final Claro, que, claro, que hay gente que te dice, yo es que necesito el pienso. Bueno, pues por tu facilidad pues podemos tenerlo, claro, pero ve añadiendo cositas, ¿no? claro, se ¿Qué puede hacer podríamos una añadirle vitamina, qué se puede. cositas podríamos añadirle? Yo sí que es verdad que con los hurones en ese sentido soy muy tajante, porque yo creo que en otros animales a lo mejor no se ve tan rápido los problemas o no son tan graves. Bueno, yo creo que graves acaban siendo en todos. Pero sí que tengo la sensación de que a lo mejor en un perro, por ponerte un ejemplo, el uso de pienso no va a desembocar tan rápidamente y tan mal en problemas de salud como lo ves en un hurón. Es que hay hurones que con 2 años tienen unos problemas digestivos que, ¿y esto de dónde ha salido? Y en el momento que quitas pienso y empiezas a hacer las cosas bien, el hurón es otro. Son animales que a nivel digestivo son muy delicados y es que no se puede, no se adaptan a una alimentación con pienso y se ven muy rápido.
muy rápido el problema. Pero bueno, que es una opción y por eso hablamos antes que dentro de las opciones de pienso, pues intentamos ir a las mejores de gato. Porque de hurón ya te digo yo que no se encuentra nada, nada de nada. ¿Y qué podemos así poner, pues aparte de carne? No sé, algo que les gusta mucho, yo he visto, el huevo, el caldo de huesos, ¿no? Cositas así que Claro. podamos aportarles a esta gente que dice que, pues que a lo mejor no puede aportar todo alimentación natural. Claro, ¿cómo mejorar un pienso, por ejemplo? Pues mira, yo el caldo de hueso sí o sí. Sí o sí, yo creo que eso es algo, no es obligatorio, que no es obligatorio, un hurón sin caldo de huesos pues está bien, pero sí que creo que es muy interesante, ya no solo por la hidratación que te aporta, que ya sabemos que si están comiendo pienso, la hidratación es muy baja, sino por todos los nutrientes que tiene yo a todo el mundo. La alimentación natural, cruda, presa, pienso, da igual, caldo de huesos. Es muy fácil de hacer y es que es fácil, barato y le suele gustar mucho. Porque además te lo adaptas. En invierno se lo pones así como templadito y en verano te haces unos heladitos y les gusta muchísimo. Otra cosa, pues el huevo. El huevo también depende del tipo de alimentación. Como son tan delicados, yo a las personas que dan pienso, prefiero que el huevo lo den así como un poco cocinado antes que darlo crudo. Y también las cantidades, porque es que estamos hablando de animales de 1 kilo y la gente, pues, un huevo entero, venga, de una sola sentada. Y luego, que el huevo le sienta mal, no, el huevo no le sienta mal, es que te has pasado con las cantidades. Pueden comer un huevo de gallina a la semana, que yo lo que recomiendo es los típicos cubiteras estas, moldes y tal para hacer hielo, te divides un huevo en varias porciones, te lo congelas y puedes ir sacando. Y así no le va a sentar mal o huevos de codorniz, son mucho más pequeños y eso también como enriquecimiento va muy bien. Yo hay veces que directamente suelto el huevo y ya ellos se apañan, le dan vueltas, los rompen y ya los tienes ahí distraídos. Igual. Otro alimento, yo recomiendo mucho el omega 3 en aceite de pescado, vamos. Porque sí que es verdad que si no tienes al hurón acostumbrado desde pequeñito a comer pescado, les cuesta. Entonces, el omega 3 es muy fácil de tener, de dosificar y les suele encantar. Con el omega 3 puedes hacer lo que quieras con un hurón, cortarle las uñas, limpiarle los oídos, todo. Y así otra cosita que podamos tener por casa, kéfir de cabra. A mí me gusta también, bueno, depende del animal, pero suele ir muy bien el kéfir de cabra, que no de vaca. El de vaca le sienta fatal. Pero el de cabra, pues es una fuente de probióticos bastante buena. Y así otra cosita que podamos tener por casa, pues no sé si se me ocurre. O sea, te puedo decir 50.000 cosas, pero así cosas que podamos tener por casa, no sé yo si se me ocurriría algo más. Bueno, Por infusiones. ejemplo, Yo soy muy fan de las infusiones con los hurones, dependiendo de cuál, obviamente. Pero yo soy muy fan y de hecho en las asesorías hay veces que han ido muy bien. La manzanilla cuando hay problemas digestivos suele funcionar muy bien. El hinojo también, a ver, el hinojo es más para usarlo en según qué cosas, pero la manzanilla, pues yo hay veces que estoy con mi libro y tengo mi manzanilla y de pronto está el hurón ahí al lado viendo a ver si ya quema, si no quema, para meter un poco la cabeza. Yo sí soy fan del uso de infusiones y demás con los hurones. Es un extra, es una forma de cambiar también, de sabores nuevos, de enriquecimiento, a fin de cuentas también. y para el que no quiere dar alimentación natural, que esto pasa en todos los Claro. animales que pues tienen un poco de rechazo por esto, latitas así de gato se podrían aportar. Sí, sí, de hecho es una de las mejores opciones. Hace poco, de hecho, tú estuviste mostrando latitas que van bien. Al final es un poco más o menos como en gatos, en las composiciones. Tú tienes que buscar pues, lo que va bien para un carnívoro estricto. Sí que yo en hurones intento ser un poco más estricta, pero a ver, que tampoco es algo, porque hay latitas, un 2% de mora y ya te viene alguien, no la puedo dar. A ver, no va a pasar nada. Un 2% de mora no es que me digas tú, tiene un 30% de carne y el resto son cereales, subproductos, vegetales, bueno, pues esa no la des, pero por un 2% de mora, por un 3% de zanahoria, en algo puntual, tampoco va a pasar nada. Y sí, la comida húmeda de gato es una muy buena opción. Claro, porque en gatos sí que decimos que podemos dar hasta un 5% de vegetales, pero en hurones nada. Yo no lo recomiendo. Sí sé que hay personas que cuando hacen la dieta pues sí meten ese porcentaje, yo no lo recomiendo porque no veo el beneficio y sin embargo sí que puede haber diarrea, sí que puede haber problemas porque ya te digo que a nivel digestivo son
muy carnívoros, muy, muy carnívoros. Yo hay veces que digo que incluso pueden serlo un poco más que un gato. Son muy sota, caballo y rey. Y en el momento que metes, te pasas un poquito de la cantidad, pues sí que puede haber problemas. Hay momentos en los que te puede ayudar. Yo no la he usado mucho, pero sí que es verdad que en algunos casos de diarreas que ya tú no sabes cómo controlar, que todo se está saliendo de madre, intentas la sopa de moro, suele ir bien. ¿Qué pasa? Muy poca cantidad. En el momento que te pasas con la cantidad, ya no. Pero de normal, no, yo no añado, y de hecho las dietas naturales que yo formulo no suelen tener porcentaje vegetal, no suelen tener fuente de fibra, y raro es el hurón que la necesita. Hay casos puntuales que, bueno, le metes un poco de fibra, pero raro es el hurón que la necesita si la dieta está bien hecha. Porque esto sí que es una cosa que he escuchado yo y es lo de las bolas de pelo, que es como un poco como los gatos, pero los hurones no pueden vomitar. Les cuesta mucho. Si un hurón vomita, chungo. Si un hurón vomita es para preocuparte muchísimo. No es como el perro, que pues, a lo mejor se nota algo y rápidamente lo va a echar. Es muy raro que un hurón vomite, y si vomita es muy preocupante. En hurones angora, sobre todo, a mí es cuando más me preocupa. Hurones angora, ese pelazo que tienen cuando empiezan a limpiarse, porque además en época de muda es que se vuelven compulsivos, claro, les pica mucho. Y venga a limpiarse, y venga a limpiarse, tragan mucho pelo. Entonces, para prevenir bolas de pelo, cepillado. Y yo ahí sí que suelo recomendar subir un poquito el huevo. Y hay veces que sí, pues metes un poco de fibra, pero lo importante, yo creo que la clave es evitar que lo traguen. Cuanto menos pelo traguen y más cepillados les des, pues mejor. Yo recuerdo una vez que ahí sí me asusté yo, porque claro, si eso ya se te compacta, te puede hacer una obstrucción. Y recuerdo una vez que limpiando las cacas en los areneros vi literal era pelo, era únicamente pelo, y dije yo, wow. Y me coincidió con un hurón que acababa de ponerle el implante, terminó el celo, entonces le coincidió la muda de verano con soltar todo el pelo feo del celo. Eso fue el acabose, soltó una barbaridad de pelo y claro, pasó esto. Entonces sí que en época de muda, cuidadito con eso. Si hay que meter fibra, pues se mete fibra. Si hay que aumentar el huevo, se aumenta el huevo, pero yo prefiero a lo mejor pues que el hurón tenga las cacas un poquito más sueltas una semana, pero evitarme este problema a que puede ir a mayores. Y el huevo crudo. Sí, sí, claro, el huevo para que haga ese efecto crudo. Se me ocurre si de repente el tema baño tampoco con ellos, Yo ¿no? Peor, el olor y demás empeora porque se Yo hablaba. soy antibaño, y de Perfecto. hecho es algo que en redes sociales siempre, siempre hay pelea, porque yo lo entiendo que al final los vídeos que más llaman la atención pues son los típicos vídeos tontos de el hurón bañándose, el hurón haciendo tonterías, pero no. Cuanto más bañes, más va a oler, más grasa va a producir, y al final más necesidad vas a tener, bueno, más necesidad tiene esa persona de bañarlo, porque tiene la cosa de huele mal, está sucio, tengo que bañarlo, y es un círculo vicioso. Mis hurones no se bañan. O sea, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que bañé a un hurón. Hay momentos en los que tendrás que hacerlo. Bueno, vale, el hurón se te ha revolcado en el arenero y eso no hay forma de hacer nada. Venga, vamos a bañarlo. Pero así de, no, cada 3 meses hay que bañar al hurón, cada mes hay que bañar al hurón. Ahora mismo Luna es la más mayor, no se ha bañado en la vida, por lo menos en mi casa. Y he tenido hurones que se han ido con 9 años, no se han bañado en la vida. Y el hurón no apestaba. Y el otro día justo hablaba de eso con una persona y me dice, desde que dejé de bañarlo, huele mejor. Pues claro, es que no le estás quitando la grasa cada 2 por 3 y ese efecto rebote que se nota mucho, y es un olor muy, muy concentrado además. El mío lo que le encantaba el agua, se metía todo el rato en el agua, todo el rato, tenía una bañera en la terraza siempre, pero lo que sí notaba que le ayudaba mucho, no sé, se me ocurre también de lo que yo estaba pensando cuando le llevaba a pasear, los baños de polvo a él le venían súper bien. Y Te claro, ponía. es distinto, y eso yo creo que es lo que la gente no se mete en la cabeza. No es lo mismo un baño con jabón Claro. que permitirles mojarse, permíteles que se mojen, y sobre todo en verano, que lo pasan muy mal, son muy delicados para las temperaturas altas. Y mucha gente pues te dice, pues tú dices que no los bañas, pero le tienes una piscina puesta. Lo mismo. Y yo sí que creo que los baños de arena, el heno, a mí me gusta mucho, de que tengan heno, ya no solo para que duerman, sino el olor tan bueno que se les queda. Y el pelo, a lo mejor es percepción mía, pero a mí me parece que están como más bonitos. Sí, sí. A mí sí me lo parece.
brillaba y todo. A mí me encantaba cuando le traíamos, es que era otro hurón cuando le sacábamos Sí. a correr. Pues yo creo que hemos dicho tantas cosas y quedan tantas en el tintero que hemos estado casi, yo creo, una hora, ¿no? Ya hablando de hurones y muchas preguntas que seguro que se quedan y que nos pueden poner en comentarios para, pues, si alguna vez te quieres volver a pasar, bienvenida eres. Encantadísima. ¿Alguna cosa así que quieras decir tú para finalizar? Bueno, lo que te dije, que el tema de que no son salvajes, que eso también es preocupante porque mucha gente, pues a lo mejor se encuentra un hurón en la calle y el típico de, no, déjalo que está en el campo. No, no está en el campo. Y el hecho de que mucha gente se aburre del hurón y lo que hace es, pues yo lo suelto en el campo. Porque total, como me han dicho que son salvajes, no. Y un hurón en el campo dura 2 días. Porque es que, es lo que os decía al principio, no es que sean tontos, pero no están hechos para eso, no están hechos para sobrevivir. Son animales que son un poco defectuosos, no tienen sentido del peligro, no tienen buena vista, no tienen nada. El turón pues está más acostumbrado, obviamente, vive en libertad, tiene miedo. Un hurón no tiene miedo, un hurón va a ir a investigar, va a ir a ver qué pasa. Se mueren en 2 días. Y ese es un problema que todavía a la gente no le entra en la cabeza, de que un hurón no es de un animal salvaje, que si te cansas de un hurón no lo puedes dejar en medio del campo y cada 2 por 3 un animal abandonado en el campo o... No, me he encontrado un hurón, que además ves que es un hurón por los colores específicos del hurón en el campo muerto y es eso, la gente que se piensa que es un animal salvaje y que no, que si te cansas, pues nada, lo dejas en el campo que ya se apañará el solo. Veo tantas cosas parecidas con los gatos y Sí, tantos mitos parecidos. sí, totalmente, Mm. totalmente. Y bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Pues en redes sociales, Little Paws at Home y bueno, yo creo que me llamo en todas las redes sociales igual. Nada, lo pondremos igualmente en descripción Claro. para que te puedan Eso. encontrar. Y bueno, muchísimas gracias por abrirnos este Un mundo. placer. Gracias a vosotros por invitarme. Nada, siempre que quieras volver, hay más dudas o lo que sea, nos escribes y vemos a ver si Encantadísima. hay que tener espacio para todos. Se me ha hecho corto. Sí, a mí Sí, también. desde luego. Bueno, Pues nada, mi gentes, nos vemos una semana más por aquí por el podcast. Y nada, si tenéis dudas, cualquier cosita nos lo dejáis en Spotify, en los Reels y se las hacemos pasar a Isa también. Por si tiene alguna duda así que necesiten resolver sí o sí. Y si no, tus redes sociales y que te escriban. claro. Genial. Hasta luego. Adiós. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que haya sido súper interesante. Si tenéis cualquier comentario o duda, podéis escribirnos en nuestras redes sociales @hablandoengato.podcast. Nos vemos en el próximo capítulo.